y donde hemos llegado a un punto donde la ciencia ya ha dejado de ser ciencia, sino ciencia ficción. Porque las postulaciones que vamos a ver a continuación también no tienen absolutamente nada de científicas. Donde los gobiernos, ¿verdad?, después de que el comunismo cayó en el siglo pasado, en 1991, con más de 85 millones de muertes, y donde el mundo creyó que habíamos ya, bueno, ya el occidente, vamos a levantar el capitalismo, el libre mercado, ya Estados Unidos va a ser el vencedor, etcétera, etcétera. Ya jamás se volverá a levantar el comunismo, esa ideología que demostró una grave equivocación. No fue así. Se volvió a desenterrar esta ideología y actualmente, pues, ¿quién se iba a imaginar que Estados Unidos de Norteamérica, que fue el país que ganó la Segunda Guerra Mundial junto con Rusia, con Inglaterra y Canadá, pudiera haber permitido convertirse en un país socialista? ¿Quién se hubiera imaginado eso? Cuando fueron los portadores, los baluartes de la libertad y de la democracia. Y actualmente, ¿verdad?, la administración que rige Estados Unidos es una administración completamente anticristiana, antidios, antiprincipios judeocristianos. Vuelvo a repetir, el mundo se encuentra en llamas. Quiero compartir con ustedes en esta mañana algunos síntomas, algunas señales de que realmente la Biblia nos puede dar una directriz muy clara de que nos encontramos en la última generación. Creo que para esta hora hemos llegado, es una generación desafiante, una generación, tal vez, no sé, 4, 5, 6 años, el 2030 se termine, no sabemos el día ni la hora, lo único que sabemos es que hemos llegado al final de la historia. Como lo sabemos, vamos a ver y vamos a enunciar algunas señales bíblicas que nos pueden alumbrar un poco más el entendimiento, porque es la hora en la que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Todo se está derrumbando a nuestro alrededor, filosóficamente, científicamente, moralmente, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en tanta oscuridad, hasta que el lucero de la mañana venga, que es Jesucristo, que ya no tarda. Ya se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo, viene Jesús a juzgar al mundo. Ya no viene a morir en una cruz como hace 2000 años, viene a juzgar el mundo. Prepárate pues tú a encontrarte el día que tú te mueras, creas o no creas, con Dios. En el libro de Daniel, que fue escrito hace aproximadamente 2600 años, el libro de Daniel, los que tengan su Biblia lo pueden abrir en el capítulo 12, se encuentra de una forma cronológica y sucesiva, asombrosamente, que solamente Dios lo pudo haber hecho, precisamente lo que la historia después ha corroborado y comprobado. El libro de Daniel describe el orden de todos los imperios mundiales, señores historiadores que nos visitan, tal exactamente como la historia lo pudo corroborar y comprobar. Daniel describe claramente, él vivió en el imperio babilónico, él no sabía qué imperios iban a venir después. En el capítulo 2, Dios le dice a través de un ángel, va a venir también otro imperio que fue de acuerdo a la historia, los medos persas. En tercer lugar, vendrá otro imperio que sabemos con la historia que fue, el imperio griego con Alejandro el Magno, que a los 33 años conquistó casi la India, Medio Oriente, parte del sur de Europa, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar se profetizó el imperio romano, que vendría a acabar completamente y a dividirse, duró como 1500 años en el lado oriental, entre Estambul, Turquía, Alejandría y Roma, y de ahí a nuestros días solamente esperamos el último imperio mundial o el gobierno mundial que la Biblia profetiza que ya se está formando en lo que se conoce como el globalismo
o el nuevo orden económico mundial, que lo puedes encontrar en el Foro Económico Mundial que dirige Klaus Schwab, un alemán. Lo puedes encontrar en la Organización Mundial de la Salud o en la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Todas estas organizaciones no gubernamentales hablan claramente acerca de que nos acercamos a un nuevo orden mundial. Y donde ya a través de la pandemia, que vamos a ver después con algunas preguntas, pudo demostrarse que el mundo está ya preparado tecnológica y genéticamente para que un solo hombre pueda gobernar el mundo. Todavía el siglo pasado no había llegado al mundo a la evolución tecnológica a la que hemos llegado en el siglo XXI. Pero ya está todo preparado y se demostró con la pandemia qué fácil es controlarnos. Qué voracidad de los gobiernos que se precipitaron con una velocidad vertiginosa a tratar de demostrar cada vez más autoritarismo, más dominio, más control sobre los ciudadanos, aprovechándose de un virus para tratar de poder demostrar que mientras más miedo haya en el ser humano, es más fácil controlarlo. Y qué interesante que la Biblia nos muestra que el enemigo más grande del ser humano y la antítesis de la fe es el miedo. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las palabras son: no temas, yo soy tu Dios que nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar. No permitas que ninguna circunstancia de alrededor entre a tu vida o a tus pensamientos y te quite la paz. No permitas que la caída del dólar o que el petróleo, las revoluciones o los golpes o una guerra nuclear muevan la seguridad y la tranquilidad que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. Aquellos que verdaderamente, con un amor nacido del corazón, con una conciencia limpia y con una fe no fingida, siguen a Jesucristo, el Hijo de Dios. El pasaje que nos atañe está en el capítulo 12 de Daniel, versículo 4, y se le dan estas palabras al profeta Daniel. Pero tú, Daniel, le dice el ángel Gabriel, que es el mensajero que también 600 años después se le apareció a la Virgen María. El ángel Gabriel es el mensajero de Dios. Fue el mismo ángel que le anunció a María que iba a ser madre no estando embarazada, y explicándole cómo iba a ser el nacimiento del unigénito Hijo de Dios. Este ángel, 600 años antes de Cristo, se le aparece a Daniel y le dice: Daniel, cierra las palabras y sella el libro, o sea, las profecías que se encuentran en este libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento aumentará. Damas y caballeros, ¿sabían ustedes que de casi 6,000 años de historia brincamos del burro al motor de gasolina? Lo que no se inventó en casi toda la historia del ser humano hasta el año de 1900. A principios del siglo XX, el mundo entra por primera vez. Henry Ford fabrica el carro modelo T a 25 kilómetros por hora. 1905, 1906, los hermanos Wright, la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1932-33 comienza el experimento para bombardear el uranio 235 entre el doctor Oppenheimer y el doctor Enrico Fermi, respectivamente, al de Alemania y de Italia, y logran penetrar. Ahí está la película ya ahorita muy famosa, Oppenheimer, donde bombardean el átomo y producen por primera vez la fisión nuclear. El mundo entra en la Segunda Guerra Mundial a un tiempo donde ya las armas nucleares no van a ser juguetes, van a ser utilizadas como lo fueron en Nagasaki y en Hiroshima, en Japón. 1952, Rusia fabrica la primera bomba de hidrógeno. En el 57, la primera plataforma espacial. 1969, llegamos a la Luna.
1970, el primer iPhone o el celular, las computadoras y las plataformas y los satélites de comunicación espacial que de China, sabes, ahorita prende la televisión y sabes lo que pasa en México o lo que pasa en China. Gracias a los satélites alrededor, comienza una comunicación jamás alcanzada. Y uno de los descubrimientos más grandes que voy a profundizar más grande es cuando descubrieron la molécula del ADN, o el ácido desoxirribonucleico, o lo que se conoce como la información, que en cada millón de nuestras células se encuentra algo escrito por el Creador. Lo que hizo que la teoría de la evolución, que se enseña desde hace más de un siglo en las universidades, sin tener ninguna prueba científica de que venimos de los animales, se continuó enseñando. Como decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando una mentira se propaga 100 veces, se acaba aceptando como una verdad. Muy bien. Vemos nosotros entonces que el mundo ha entrado a una época del conocimiento asombrosa. Llegamos al siglo XXI y ya encontramos una explosión, que todo es chip, todo es cibernético, y ahorita nada nos sorprende, y ahorita todo es la inteligencia artificial, transhumanismo, satélites de comunicación, etcétera, etcétera. Un mundo donde, vuelvo a repetir, ya puede ser controlado por una sola persona. No sé si están enterados, pero desde que comenzó la agenda global, hace 2 o 3 años ya implementada, comenzó a descubrirse principalmente en la pandemia que los gobiernos ya están perdiendo su soberanía nacional. Tenemos en segundo lugar no solamente el aumento tan impresionante al que hemos llegado genéticamente, sino que también tenemos las profecías de las guerras mundiales. En el Evangelio Mateo capítulo 24, hace 2000 años los discípulos se juntaron alrededor de Jesucristo y le hicieron 3 preguntas en el versículo 3. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí le estaban preguntando cuándo el templo judío iba a ser destruido, porque anteriormente les dijo que iba a ser destruido. Fue la primera pregunta que se contestó en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito romano, enviado por el emperador Vespasiano, llegó a Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra. Ahí se cumplió la primera profecía que Cristo contestó en el año 70 después de Cristo. La segunda pregunta que le hacen a Jesús es, ¿qué señal? Dinos qué señal habrá de tu venida. O sea, de la segunda, no del rapto de la iglesia, sino de la segunda venida de Jesucristo, que son 2 eventos completamente diferentes. Esto se contesta en el versículo 29 y 30 del capítulo 24. Habrá señales en el sol, en la luna, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo con los ángeles y con nosotros a la tierra a establecer su reino mesiánico, prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a Salomón, a David, a los profetas y a los mismos apóstoles. Esta es la segunda venida de Jesucristo. Nosotros ya venimos con Él. Seremos sacados del mundo 7 años antes, porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación. No fuimos puestos para la ira, sino para esperar la bienaventurada esperanza que tenemos. No estamos esperando al anticristo los cristianos, estamos esperando a Jesús en el cielo. Y vemos nosotros, en tercer lugar, que le preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la más importante. ¿Cómo sabemos que ya llegamos al final de la historia? Y entonces Jesús comienza anunciando algunas señales. Y dice el versículo 6, van a oír de guerras y rumores de guerras. Sabemos nosotros que hasta este momento, desde que Caín mató a Abel, toda la historia de la humanidad, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, toda la historia de la humanidad solamente han habido 25 años de paz.
Toda la historia, en los casi 6,000 años de historia que tenemos, 25 años de paz. O sea, la historia humana es una historia ensangrentada de unos contra otros, cosa que ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni nadie ha podido determinar la causa de la autodestrucción que el ser humano lleva dentro de su corazón. Y la respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué señal habrá de que la historia terminó? Y dice Cristo en el versículo 6, oirán de guerras, rumores de guerras, miren que no se turben, porque es necesario. ¿Son necesarias las guerras? ¿Es lo que Jesús está diciendo? Es necesario que esto acontezca. Es necesario que haya las guerras. ¿Por qué? Porque hay países sedientos de poder, de ambición, que van a tratar de conquistar a otras naciones, y esas naciones, en este caso las víctimas, van a tener que defenderse. Y al defenderse va a haber un conflicto, ahora sí ya va a ser nuclear, entre nación contra nación. Entonces, cuando Jesús dijo que es necesaria las guerras, es precisamente porque desgraciadamente la historia nos muestra que así ha sido. Pregunta, como un ejemplo, ¿qué hubiera sucedido en 1940 si Estados Unidos, Rusia, que de una forma irónica era comunista con José Stalin, Winston Churchill en Inglaterra y Canadá, no hubieran intervenido para que los nazis propagaran su veneno en Europa y en el mundo entero? Cuando los malos triunfan, es porque los buenos no hacen nada. Si hubiera quedado el mundo impasible, impávido, y los nazis hubieran continuado, estarían completamente gobernando el mundo en el siglo XXI, el nazismo. Pero se levantaron hombres que dijeron no vamos a permitir esto, y tuvieron que ir a hacer el desembarco en Normandía. Entraron por las playas de Francia hacia Berlín. Por el lado oriental venía Stalin, del norte Inglaterra, del occidente Estados Unidos, y así pudieron entrar a Berlín y acabar con una locura de un hombre que quería crear una sola raza, la raza aria, que fue el sueño final de Hitler. Y de alguna forma obsesiva, él se convenció que los que impedían la creación de la nueva raza eran los judíos. Y en ese tiempo los judíos eran un grupo étnico, sin armas, sin fuerza, sin nación, sin nada. ¿Qué le estaban haciendo a los nazis? Nada. Y de repente Hitler deja a Rusia y deja a Inglaterra y deja a Estados Unidos y se concentra en un grupo pequeñísimo de judíos étnicamente indefensos, y le llama la solución final, y dictamina abrir campos de concentración por toda Alemania para ahogarlos en gas. ¿Quién le metió esa idea a Hitler? Que eran los que iban a impedir que el nazismo pudiera progresar, por lo cual se obsesionó con ellos. Ningún sociólogo, ningún antropólogo te puede responder qué fue lo que hizo a Hitler obsesionado con el pueblo judío. Y cuando nosotros entramos a la Segunda Guerra Mundial, vemos ya que fueron más de 60 millones de muertos. Nunca en la historia había habido nación contra nación, reino contra reino, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuándo comenzó esto? En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Nunca en la historia ha habido nación contra nación, ni reino contra reino, y después de esto ha habido más de 135 golpes de Estado. En África ha habido más de 180 golpes de Estado, nada más en el continente africano. En Níger acaba de pasar uno hace 2 semanas, y estamos en un mundo continuamente obsesionado por ver quién quiere apoderarse de los demás. Viene Putin, 150,000 soldados los pone alrededor de Ucrania. Esto voy a hablar mañana con bastante profundidad. Estados Unidos, inmediatamente al ver que rodean Ucrania, comienza la campaña controlada por la élite
de los que controlan los medios de comunicación. Había habido una orden con la OTAN, que es el ejército de Europa, que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, por el Pacto de Varsovia, que las naciones occidentales de Europa principalmente no iban a avanzar más hacia el norte, oriente de Europa. O sea, Lituania, Latvia, Estonia, Suecia, Finlandia, Estocolmo, etcétera, etcétera, Ucrania, Bielorrusia, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando Putin entra en el siglo XXI a Rusia como gobernante, violan el Pacto de Varsovia, las naciones, y es el presidente Biden actualmente el que decide lo siguiente: fui avergonzado cuando nos sacaron de Afganistán. Y avergonzado como lo fue, humillado mundialmente el presidente Biden por haber sido sacado y expulsado en Afganistán y haber dejado más de 7 billones de armamento en Afganistán, haber abandonado la embajada norteamericana en Afganistán y haber huido sin haber ni siquiera recogido a las personas que se quedaban ahí. Pues pasaron el tiempo y dijo: pues ahora viene, me voy a sacar esta espina de mi vida. Vamos a conquistar Rusia. Y comenzó a planear mandar misiles nucleares a Ucrania. Y cuando Putin se entera, y esto no estoy haciendo yo a Putin ni defendiendo a ninguno, estamos poniendo los puntos sobre las IES, al pan pan, al vino vino. Putin se entera, violando el Pacto de Varsovia. Yo no voy a permitir que pongan aquí la OTAN y Estados Unidos misiles apuntando a Moscú, que en 8 minutos llegaría y acabaría con Moscú. Y por eso rodeó Ucrania con todos estos soldados. Ya para no ser largo, ¿verdad? Vino la intervención, sanciones económicas, etcétera, etcétera, cosa que no ha funcionado. Pero ahora nos encontramos ya ante un Putin que no va a salir y que tiene el deseo, vamos a hablar de eso mañana, de poder conquistar la antigua Unión Soviética, que fueron 15 repúblicas que se separaron y que él quiere volver a reunirlas para volver a engrandecer el imperio soviético una vez más. Y el presidente Biden ha quedado otra vez como un pelele ante Europa. Los europeos ya no confían en Estados Unidos, el dólar se está cayendo, se junta Rusia, China, la India, Arabia Saudita e Irán para poder tener otra moneda que compre el dólar, el petróleo, perdón, y no el dólar. En cuanto nosotros oigamos que estas naciones comiencen a comprar el petróleo en yuanes o en rublos rusos, adiós Estados Unidos, porque su deuda externa es de 33 trillones de dólares. Se acabó Estados Unidos y bíblicamente Estados Unidos no aparece en la Biblia. Así pues, estas guerras mundiales nos muestran cuán cerca estamos ya del final. Rusia va a usar, mañana voy a hablar el tipo de armamento nuclear que tiene Rusia, el que tiene China, el poco y deteriorado armamento que tiene Estados Unidos, porque Obama redujo el presupuesto para comprar armas y defenderse. Y así vamos a ver que nos estamos juntando todas estas piezas a un mundo desarticulado, un mundo enfermo. La ambición de los gobernantes es cada vez más grande. El pueblo casi ya no les interesa a ningún gobernante. Si alguien me preguntaba, como el otro día en un programa de televisión, ¿podría usted nombrarme 2 gobernantes actualmente en el mundo que puedan realmente destacar como hombres de integridad moral y que realmente les interese, como un Winston Churchill, una Margaret Thatcher, una Golda Meir allá en Israel, algún Bolsonaro como en Brasil? Les dije, no lo puedo nombrar. Y si lo tengo, me lo reservo. Pero no habría más de 2 o 3 que les pudiera mencionar. Es el mundo político en que nos encontramos. Un mundo convulsionado por la ambición, por la desintegración y por acabar moralmente con nosotros. Porque mientras más se deprave la raza humana, menos hijos hay. Mientras más hijos se les den a los gays y a las mujeres, pues ya la familia se desarticuló. Y al desarticularse la familia, nuestra lealtad, ¿a quién será? A papá gobierno. La familia y la Biblia es el enemigo número 1 de la agenda global. Por eso la ideología de género, promocionándola, el tráfico de niños, para poder realmente debilitar moralmente a la sociedad. Todo tiene un plan.
desarrollado satánicamente con una sabiduría diabólica para llegar al final de la historia humana. Y los cristianos, dormidos, tenemos ya que despertar. Tenemos que ya darnos cuenta que el mundo en que estamos es un mundo que nos demanda que vivamos de rodillas. Tenemos que aumentar nuestra vida de oración, comprender el poder de la oración, tener paz, guiar a nuestros hijos, darles buen ejemplo a nuestros hijos, predicar el evangelio de la gracia de Dios a las naciones. Tenemos ya que levantar la antorcha de la luz de la verdad. Jesús dijo: yo soy la luz. La única luz no es Mahatma Gandhi, ni Buda, ni Zoroastro, ni Mahoma. Es Jesucristo el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En penúltimo lugar tenemos la señal de la evolución genética y tecnológica del siglo XXI. Un hombre llamado Charles Darwin se fue a las Islas Galápagos, cerca del Ecuador, a tratar de poder descubrir si había la mutación de una especie a otra especie. Yo recuerdo en 1980, 90, que comenzamos el ministerio, mi carga eran los universitarios. Ir a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM en México, de Ciencias Políticas, tuve varios también invitaciones a la Facultad de Medicina, de Psicología, para demostrarles con un libro que se llama La Biblia, que todo lo que el hombre conoce en la disciplina académica de las matemáticas, química, biología, genética, la disciplina que tú quieras mencionar, la Biblia va mucho más adelante, pudiéndonos mostrar que solamente Dios lo pudo hacer. Hasta 1954 el doctor Hendricks y el doctor Watson les dan el premio Nobel de Medicina porque descubren la molécula del ADN. ¿Qué es el ADN? Para muchos que no están enterados, el cuerpo humano tiene billones de células en el cerebro, ¿verdad? Neuronas, etcétera, etcétera. Todos estamos llenos de células. Y en cada una de tus células, tú y yo tenemos un código. Un código. Vamos a poner el lenguaje moderno. Tenemos un programa. Si yo prendo una computadora y aparece un programa, ¿qué posibilidad existe en la ley de las probabilidades de que yo diga: este programa entró del aire, apareció solo? Van a decir: pues, brujería o algo así, magia, pero no puede nada, de la nada no produce nada. Entonces, cuando se descubre que hay un programa inteligente en cada célula del cuerpo humano, ¿quién puso ese programa inteligente? Una mente inteligente. Yo tengo un cuadro que aparece, ¿quién está detrás? Un pintor, un reloj, un relojero, un edificio, un arquitecto, una estatua, un escultor. Cualquier cosa tiene que haber una causa y un efecto. No puede haber nada que aparezca de la nada. Como decían muchos ateos que he tenido yo debates con ellos, es que el universo apareció de la nada con el Big Bang. ¿Y quién produjo el Big Bang? Cabeza de aguacate. ¿La nada produjo el Big Bang? ¿Y a poco la nada produce la conciencia y la mente humana y la inteligencia? ¿Puede un ladrillo, puede algo completamente que no tiene ningún sentido, poder producir seres humanos pensantes, conscientes de nuestra vida, buscando anhelosamente de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos? ¿Somos animales realmente? ¿O tenemos algo que nos supera al mundo animal? Entonces, cuando se descubre esto, el 60% de los ateos físicos, matemáticos y biólogos, el 60% de los ateos en Europa y Estados Unidos abandonan la teoría de la evolución. Es imposible al descubrir el ADN que haya evolución.
porque los cromosomas del chango son diferentes a los míos. El cromosoma de una jirafa nunca producirá rinocerontes. El rinoceronte es imposible que se cruce con un toro. Un caballo no se puede cruzar con una burra porque nace una mula y nace estéril. Porque ha violado las leyes. Desde la primera página de la Biblia, del Génesis, Dios produjo cada cosa según su género, según su orden. Todo está producido. El esperma del chango produce changos, los conejos van a producir conejos, y nunca hasta este momento del siglo XXI se ha demostrado, díselo a tu maestro que te sigue diciendo que vienes de chita, que no hay una prueba de una mutación de una especie a otra especie. No hay una sola prueba científica de la mutación de una especie a otra especie. Y después entra la famosa ley de la termodinámica físicamente. Ya dejamos hablando genéticamente. Físicamente, ¿qué dice la segunda ley de la termodinámica? Que todo se descompone, que todo se deteriora. Hay una ley que se llama la ley de la entropía físicamente, que la Biblia en Romanos 8 le llama la ley de la corrupción, hace 2000 años. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, el universo desaparecerá, el sol se envejecerá, pero tú, oh Dios, eres eterno por los siglos de los siglos. ¿Quién le dijo hace 2000 años a los apóstoles, a los profetas, que la ley, segunda ley de la termodinámica, que se descubre más de 1000 años después, era realidad? Y que se descubre que el universo tuvo un principio, que no ha sido eterno el universo. Es impresionante todas estas cosas. Y ahora la ley de la biología, los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, impiden e impedirán la evolución biológicamente. La genética, la biología y la ciencia demuestran científicamente que la evolución fue la mentira, el fraude más grande del siglo XX, que produjo esta mentira. Damas y caballeros, nunca en la historia, jamás había habido tantos ateos como en el siglo XX. Gracias a Darwin y a Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo, que acabó en un psiquiátrico y homosexual. Nunca Sam Harris, Ingersoll, Hawkins y todos estos ateos de los 60, 70, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés, todos estos ateos descansaban en la teoría de la evolución, en el humanismo y en el comunismo, porque estaba de moda completamente ser intelectual. Ya los cristianos, pobres tontos, nunca saben ellos nada. Fue cuando en los 80, 90 nos levantamos con la Biblia y vamos a invadir las universidades y vamos a demostrarles que todo lo que ellos están esgrimiendo como armas para poder defender su posición teológica y filosófica es absolutamente basura. Porque el hombre no es guiado por la razón, el hombre es guiado por las emociones y los sentimientos. Pueden más los sentimientos y las emociones que la misma razón pura. Y así encontramos que después ya entramos al siglo XXI y ahora tenemos el transhumanismo, y no cabe duda que el ser humano siempre ha tenido el deseo de superar sus capacidades físicas, intelectuales, cognitivas y morales. O sea, de alguna manera el ser humano, a través de toda la historia de los faraones, los asirios, los egipcios, el imperio que me muestres, la tribu que me digas, los hindúes, los salvajes en Estados Unidos, todos han querido buscar la inmortalidad. Siempre a los indios los enterraban, los quemaban, los griegos, ¿verdad? Para que su espíritu subiera. Otros creen en la reencarnación, que vamos a regresar. Pero siempre ha sido un sueño del ser humano, porque en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, la Biblia dice: Dios puso la eternidad en el corazón humano. Entonces anhelamos vivir, quisiéramos no morir. Yo quisiera vivir 10, 15, 20 años más, ver a mis nietos, jugar con ellos y volver otra vez a descubrir que en las cosas sencillas de la vida se encuentra la felicidad. La diferencia en estos tiempos es que este deseo de la inmortalidad ha adquirido otra dimensión, porque la tecnología moderna ha permitido al ser humano
expander sus capacidades intelectuales, su esperanza de vida, alterar el mismo ADN. Es una técnica que se llama el CRISPR. Los que son genetistas aquí saben lo que es el CRISPR, que ahora los médicos pueden abrir la célula, pueden introducirse al genoma humano y pueden dividir un gen. Y si tú tienes una enfermedad que es transmisible o hereditaria, sustituir ese gen por otro gen y aparece todo esto como muy beneficioso. Sin embargo, finalmente, el ser humano, cualquier proyecto que el ser humano abarque o se proponga alcanzar sin Dios, estará condenado al fracaso. Estará condenado al fracaso. El transhumanismo es la nueva filosofía del ser humano, porque el ser humano dicen que somos unos seres imperfectos, por lo que hay que aplicar, sígueme con cuidado, la tecnología moderna dentro del ser humano para que la tecnología le convierta en un ser transhumano. O sea, trans significa ir más allá de la humanidad. Transgénero, violar el género. Transhumano, ir más allá. Transatlántico, que va más allá del océano Atlántico. Entonces, quieren hacer que nosotros superemos nuestra humanidad. El transhumanismo es una filosofía, una ideología y un movimiento, más que nada, político-cultural. ¿Saben ustedes rápidamente cuáles son las aspiraciones del transhumanismo? Escuchen esto, de los científicos, entre comillas, del siglo XXI, a la estupidez a la que han llegado. En primer lugar, ellos hablan de la superlongevidad. Eso se refiere a extender la vida humana, la inmortalidad. La Organización Mundial de la Salud aboga ya para incluir la muerte como una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud declaró hace menos de un mes que la pedofilia será autorizada en todas las naciones del mundo. La superinteligencia argumentan que estamos en una época evolutiva. Elon Musk, el que compró el Twitter, está haciendo un proyecto para meter un chip al cerebro, unido con una serie de alambres inalámbricos, desde luego, conectados a una computadora y a la nube. Entonces, ese chip que te van a meter, supuestamente, que les va a explotar la cabeza antes que puedan hacerlo una realidad, va a cambiar tu violencia, tu ira, tu enojo, tu deseo de robar, y te va a convertir en un santo. O si tú quieres aprender japonés en una hora, te meten un chip en un programa que en una hora aprendes japonés en lugar de ir 4 o 6 meses a una academia a aprender japonés. Estos son los proyectos, y yo no les llamo científicos, yo les llamo marihuanos. Porque es lo que son. Esto no es ciencia, discúlpeme, pero esto no es ciencia. Esto es ciencia ficción. Todo lo que ha cubierto la ciencia ficción en las películas, estamos ante ese mundo donde una irrealidad absurda científicamente la quieren hacer una realidad. Y finalmente, el relativismo, que esto es lo peor del transhumanismo. Enseñan que no hay una verdad absoluta, o sea, las verdades, escucha, ya no son verdades. Dejan de ser verdades, porque ahora si tú tienes una verdad, va a ser sometida a interpretaciones, por lo que no tenemos derecho a ser objetivos nunca más. En otras palabras, si tú ves una persona desnuda y le dices y sabes que es mujer, y tú puedes estar viendo equivocadamente porque a lo mejor no es mujer, a lo mejor es un transgénero. Entonces tú no tienes el derecho de decirle, tú eres una mujer. Y si él te dice, no, yo soy el hombre araña, tienes que repetir que es el hombre araña. Al llegar a Disneylandia, en Orlando, Florida, y en Anaheim, California, les suplico de rodillas, nunca vuelvan jamás a comprar ni ropa, ni visiten Disneylandia, ni ninguna cosa que tenga la marca de Disney. ¿Saben ustedes ahorita que al entrar a los parques de Disney, les dan a los niños una carta para entrar
para que se abstengan dentro del parque de decirle a nadie él o ella. Que no le digan mamá ni papá. Pasaron el otro día un video donde entró un muchacho de color ya grande y le dijo, bueno, entonces para usted que es una mamá, le contestó usted que es una mamá, y dijo que esta persona de color, pues yo mamá es mi mamá. Si tienes una mujer, pues todos nosotros tenemos una mamá, esas son las mujeres. Si tú crees que tú eres mamá y dices que eres hombre, bueno, hay un problema, un tornillo se te aflojó en el cerebro, porque tu biología y tu genética niegan lo que tú eres por esta razón. Escucha, el 65%, vean las estadísticas, búsquenlas ustedes, el 65% de los transgéneros se suicidan. Llega un momento en que han negado tanto su género. No, yo no soy lo que Dios me hizo, yo soy otro género. Y cuando hacen la operación quirúrgica para tratar de cambiar con hormonas y todas estas tonterías, estupideces que hacen los médicos cirujanos que se llaman mentir también, en ese momento tu cerebro te dice que tú no eres lo que tú estás pensando. Entonces hay una guerra entre tu bioquímica, entre tu metabolismo y entre tu cerebro. Pero espiritualmente somos seres espirituales. En el momento que el género ya no soporta y llega realmente a lo que Satanás quiere que lleguemos, a que perdamos nuestra identidad sexual. Que no somos, ya dejemos a Dios, lo que la biología y la genética nos dicen. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes los dos cromosomas X, eres mujer. De los pies a la cabeza. Y nadie tiene el derecho para decir que hay 607 géneros. Es una locura. 607 géneros. Ha llegado el mundo a tratar de poder confundir. La maldad, no cabe duda, terminamos en el libro de Isaías, escrito hace 2700 años, donde se profetizó algo aterrador, algo que va en este momento a sacudirnos. ¿Cómo es posible que hace 2700 años el profeta Isaías haya escrito el final del planeta Tierra, tal como actualmente lo vemos y con las condiciones y las causas por qué el ser humano ha llegado al final de la historia? Dice Isaías 24, versículo 3 al 6. La tierra será enteramente vaciada. Repito, fue escrito ¿hace cuánto? 2700 años. Seguidores de Nostradamus. Completamente saqueada. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó. Cayó la tierra. Enfermó. Cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. No dice por el clima, ni por el smog, ni por los millones de litros de petróleo que se han derramado en los océanos. La Biblia nos da una perspectiva completamente diferente a cómo el mundo percibe la causa del clima cambiante en el siglo XXI. La Biblia dice 3 razones por las cuales la tierra se encuentra enferma. Número 1, porque traspasamos las leyes. Damas y caballeros, Dios es un Dios de orden y Dios puso en los cielos leyes nucleares, la ley de la gravitación, inexorables. Y encontramos un orden y un diseño perfecto que sin estas leyes la ciencia no podría existir. Gracias al orden que nos rodea, existe la observación, porque la ciencia se basa en la observación. No puedes decirme nada que es científico si no ha sido demostrado antes en un laboratorio o en un tubo de ensayo. Entonces Dios es un Dios de orden y cuando nos creó Dios nos puso un límite. No cruces este límite. Este es el bien, la bendición y este es el mal.
no cometerás inmoralidad. El sexo no fue dado para ser usado antes de casarse, y casados no con otra mujer ni con otro hombre, ni hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni hombre con las bestias, y mucho menos con animales, y mucho menos con 3 o 4 al mismo tiempo. El sexo es algo biológico, santo, que Dios nos dio para que sea usado únicamente en la esfera del matrimonio, nunca jamás antes. Y cuando oyes a esos locos sexólogos en la televisión, que pues es necesaria la masturbación, si no te vas a volver loco y vas a dañar las paredes. Y es necesario esto y aquello. ¿De dónde sacaron? O sea, ¿que ellos crearon el sexo? ¿Quién creó el sexo? El Dios de la Biblia. Él es el único que tiene la autoridad para decirme cómo lo debo usar. Y que hemos llegado en el siglo XXI, hemos traspasado las leyes morales. El ser humano se está convirtiendo en una bestia. El ser humano se está convirtiendo en un monstruo, en una persona completamente degenerada, para que las Naciones Unidas ordenen la pedofilia. Número 2, porque falsearon el derecho. Ya el derecho en los tribunales de justicia en la mayor parte del mundo ya no son escuchadas. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El pacto del matrimonio. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada que existe en este libro, las Sagradas Escrituras. Es la supervivencia de la sociedad. Y cuando una familia ya no es un hombre ni una mujer, y 1, 2 o 3 o 5, mi padre tuvo 14 hermanos, ya entonces la familia se desintegra. Y las naciones están formadas por familias. Y cuando las familias se desintegran, las sociedades están condenadas al derrumbamiento, al fracaso, al caos moral, psicológico y espiritual también. La tierra se ha enfermado. Vivimos un mundo desarticulado, un mundo donde la única esperanza es la venida de Jesucristo por segunda vez por nosotros. A todos ustedes en esta mañana, la Biblia te invita a que te arrepientas de tus pecados. Porque está establecido el día en el que Dios juzgará a los seres humanos. Está establecido un día en el que tú te vas a presentar delante de Dios. Y le vas a dar cuentas, porque somos seres morales individualmente responsables de lo que hablamos, pensamos y hacemos. Y no hay nadie, ningún ser humano a través de la historia, que se le escape al juicio eterno de Dios. La Biblia no habla de reencarnación, ni de purgatorio, ni de limbo. La Biblia habla solamente de 2 lugares: cielo o infierno. Como me dijo una viejita un día: ay, yo creo que Dios es tan bueno que no creo que mande a nadie al infierno. Yo le contesté: amén, amén. Dios no manda a nadie al infierno, se van solitos. Tú tienes una vida nada más para determinar, tal vez es esta mañana, porque ninguno de ustedes ha venido por coincidencia a esta conferencia. Dios en esta mañana te ordena, es un mandamiento: arrepiéntete de tus pecados. No sigas la vida que llevas, vuélvete a mí, dice el Señor, y encontrarás ríos que salgan de agua viva dentro de ti. No importa que hayas matado a 30 personas el día de ayer, o que hayas tenido 8 abortos, o que te hayas divorciado 10 veces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es gracia. Esta es la gracia de Dios. Tú puedes preguntar, ¿cómo así? Así es porque la palabra gracia no existe en ninguna religión más que en el cristianismo. ¿Y qué es la gracia? Algo que no merecemos, pero que Jesucristo en la cruz fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Para que si nosotros creemos lo que Él hizo en esa cruz, en tu lugar y en mi lugar,
tus pecados que hayan sido como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Para que te pares en esta mañana y le digas: Señor, no puede ser tanta misericordia y tanto amor que has tenido para mi vida, que ahora yo me siento perdonado, y que si hoy en la noche muero, el hecho que en esta mañana yo te haya dicho: entra a mi vida, me darás la vida eterna, y entraré al cielo sin ningún mérito, sin haber hecho ninguna buena obra, sino por la muerte de tu Hijo en mi lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en esta mañana crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, alguien muere en nuestro lugar. Jesucristo fue desechado entre los hombres, completamente despiadado por los hombres. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él lleva lo que merecíamos nosotros llevar, tus pecados y mis pecados, en su cuerpo en esa cruz. Resucita a los 3 días para darnos la garantía que hay vida después de la muerte. No somos animales, tenemos un destino eterno. Vamos a seguir viviendo, y quiero decirles que se acerca el día del juicio de Dios. Y mientras más oscuro esté el mundo, más contentos nos ponemos, porque sabemos que más pronto vendrá Él por nosotros. ¿No quisieras tú en esta mañana invitar a Jesucristo a tu vida? Ahí desde tu lugar, inclina tu cabeza y dile estas palabras, que nazcan de un corazón sincero, de una conciencia limpia y de una fe no fingida. Dile: Señor mío y Dios mío, hay muchísimas cosas que no comprendo todavía, porque tú eres Dios. Reconozco mi finitud y la limitación intelectual que tengo. Pero una cosa te quiero pedir esta mañana, Señor: perdona mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó por ellos con su sangre, que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y porque creo, Jesús, que vives, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tan grande amor y tanta misericordia y tanta paciencia que has tenido conmigo, y la corta vida que me queda la quiero vivir solamente para dar testimonio de lo que tú hiciste en esa cruz en mi lugar. Amén. Los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras permanecerán. Todo se derrumba a nuestro alrededor. Miren, todas las verdades que están en la Biblia, todas al pie de la letra se siguen cumpliendo. Esto es la única luz que tenemos.